El Arcón de esta semana visitamos la localidad zamorana de Morales de Toro, uno de los términos más activos de la cultura del vino en el ámbito de la denominación de origen Toro. Conoceremos el Museo del Vino Pagos del Rey, una iniciativa de los propietarios de la bodega Pagos del Rey, cuyo diseño museográfico partió de la mano del antropólogo Luis Vicente Elías. Félix Solís apostó fuerte por Castilla y León, pero fue en Toro donde puso en marcha la primera oferta museística destinada a la cultura del vino. La vieja cooperativa ha conservado su alma gracias a la sensibilidad que este grupo de vinos español tuvo a la hora de apostar por los vinos de Toro. Con Roberto, el director del museo, conoceremos la memoria del vino moralino y de la familia Solís. Con María, la enóloga de la bodega toresana, cataremos sus vinos. Luis Segovia, alcalde de la localidad, valorará el proyecto y la inversión y cómo ha repercutido en la vida de los habitantes de Morales de Toro. Félix Solís llevó a cabo hace unos años una apuesta contundente por el vino en Castilla y León, y en esta ocasión será su hijo Félix con quien hablemos, como miembro de una gran familia del vino y responsable comercial del mayor grupo de vinos de España y del mundo. En Castilla y León lidera la producción de vinos en número de contraetiquetas en Rueda, Ribera de Duero y Toro. Charlamos con él en su bodega toresana. Félix, en las últimas décadas todo el mundo conoce los proyectos de Félix Solís por ser uno de los grandes grupos de vino, pero pocos saben que por tus venas corre sangre del Duero. Sí, mi madre es de Olmedillo de Roa, Burgos, y es mi segunda tierra, ¿no? Yo vengo regularmente a Olmedillo a ver a mis tíos, que están en Olmedillo y Aranda de Duero, y ahí es donde tenemos nuestra primera bodega del proyecto Pagos del Rey, la bodega de Pagos del Rey de Ribera del Duero. O sea que coincidió casi las primeras vendimias que tuviste de niño en Valdepeñas, también las viste en la Ribera del Duero. Sí, yo cuando era pequeño venía con mis tíos a vendimiar, mucho más tarde que en La Mancha, porque aquí se vendimia casi un mes y medio después, pero sí, yo con mis tíos iba a vendimiar y pasábamos un fin de semana en familia y vendimiando, ¿no? Bueno, ¿y qué tal va el grupo en este momento? Es cierto, ¿no?, que sois, si no él, al menos uno de los grupos de vino más importantes del mercado, del mundo. Sí. Sí, bueno, nosotros ahora mismo creo que en España somos uno de los primeros grupos y a nivel mundial pues también estamos, creo que entre los 10 primeros grupos, ¿no? Empresa todavía 100% familiar, gracias a Dios, no hemos dado entrada a fondos de inversión ni inversores externos y bueno, y eso es de agradecer hoy en día, ¿no? En cuanto a lo que comentabas, lo que preguntabas sobre cómo se ha dado este año, pues no ha sido un buen año para mucha gente, ¿no? Pero sí que tenemos que decir que hemos logrado compensar un poco el temporal porque tenemos mucha participación en alimentación, lo que son supermercados, claro, hipermercados, y eso nos ha ayudado a sobrellevar mejor esa gran bajada que ha habido en hostelería y en algunos mercados de exportación que se ha notado mucho más esta crisis que en otros. La diversificación en estos momentos habrá venido bien, porque estáis presentes, si no en los 5 continentes, al menos en 4. Sí, no, en los 5, sí. Los 5. Actualmente estamos en 125 países. Esta diversificación, como comentan, nos ha venido muy bien. Gracias a Dios Europa se ha comportado bien. Y los que más han sufrido pues han sido Asia, como se puede imaginar, con el tema de China, y Latinoamérica, que también ha sufrido el tema de la pandemia un poco más que el resto. En estos momentos, centros de producción y de elaboración, ¿en qué zonas? ¿En qué países? ¿En qué continentes? Bueno, empezamos por España. Nosotros, nuestra primera planta, somos originarios de La Mancha, nuestra primera planta está en Valdepeñas. Tenemos una planta en Toledo, también a 100 kilómetros de la primera, en la Puebla del Moradiel. Después de eso pusimos la primera piedra de nuestro proyecto Pagos del Rey, que engloba las bodegas de las denominaciones de origen del norte de España. Recuerdo la inauguración, por cierto. Empezando con Ribera del Duero, Rueda, después, y luego siguiendo con Rioja y bajando de nuevo a Toro. Y últimamente también llevamos ya
4 años haciendo vendimias en Rías Baixas. Y al margen de vuestros contactos con Chile y con Nueva Zelanda, yo recuerdo la primera incursión de Félix Solís en Shanghái, en China, muchísimo antes de que llegaran los mercados chinos y de que llegara el mercado actual. Sí. Félix Solís se adelantó. Sí, fue en el año 98 y fue nuestra primera filial fuera de España. Nosotros ahora ya contamos con 12 filiales, pero fue nuestra primera apuesta seria por tener una presencia física en el exterior, ¿no? Fue un tema bastante sonado en el tiempo y claro, que poco a poco, pues al principio hasta que nos hicimos con eso costó mucho y poco a poco ahora yo creo que estamos viendo los frutos de esa inversión. Recuerdo aquellos titulares de millones de botellas que se embotellaban en Shanghái en el mercado chino. La presencia del grupo Félix Solís en Castilla y León es notable. Nosotros hemos apostado por Castilla y León no solo por las razones familiares, sino porque yo creo que en España es la región con más potencial a nivel vinícola y a nivel de calidad. Empezamos con nuestra bodega de Olmedillo de Roa, Ribera del Duero, en el año 2002. Seguimos con la bodega de Rueda como emblema del vino blanco de España, que fue justo después, prácticamente a los pocos años, y después la bodega de Toro. Creo que estas 3 denominaciones son las principales de Castilla y León, sí, y entre las 3 estamos haciendo en torno a los 38, casi 40 millones de litros. Y seguimos apostando, contamos con marcas muy importantes en todas las denominaciones de origen. Tenemos la marca Bajós en Toro, que es la número 1 en la denominación de origen en ventas. En Rueda también la número 1 en ventas, que es Blume. Y Altos de Tamarón, Ribera del Duero, también líder en su denominación de origen, ¿no? Nos orgullece mucho tener estas bodegas y ser parte del desarrollo de esta región, que es una región eminentemente vinícola y la de más calidad de vino de España. Roberto es un buen conocedor de este territorio y era de esperar que cuando se le encargó la dirección del Museo del Vino Pagos del Rey, lo abordaría con entrega y sensibilidad, que están garantizados. Él es el responsable de la variada agenda cultural de la bodega. Roberto, un placer encontrarte aquí. Igual, Javier. Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya de director del museo? Pues casi 2 años. 2 años. Y lo de los museos te lo has tomado en serio, porque presides la Asociación Nacional, ¿no? Presido la Asociación Nacional de Museos del Vino de España, que bueno, pues me tocó un poco por turno. Cuando me incorporé como director del Museo de Pagos del Rey, ocupábamos la presidencia y ahí estoy. Es una labor interesante. Está de moda dentro del enoturismo la oferta de los museos del vino en toda España. Está de moda porque yo creo que es una variante distinta de lo que habitualmente entendemos por enoturismo. Mucha de la gente se cree que hacer enoturismo es ir a una bodega, ver los depósitos, tomar un vino, dar un paseo por las viñas y irse. Y desde los museos tratamos de hacer una apuesta por el enoturismo totalmente distinta. Oye, tú eres zamorano y de la tierra del pan. ¿Qué tal en esta tierra, que no del vino, pero sí de Toro? Pues estupendamente. Dice el dicho que con pan y vino se anda el camino, ¿verdad? Pues el pan yo ya lo traía y ahora con el vino, pues a caminar. Oye, cuando cuentas la historia del Museo de Pagos del Rey, ¿cuentas los secretos que guardan estos depósitos de aquel grupo de viticultores que un día crearon una cooperativa en su pueblo? Cuento esa historia porque me parece que es muy importante llegar a las raíces, ¿no? Una zona como Toro, un pueblo como Morales de Toro, en los años 60 hace una apuesta muy importante por el cooperativismo, para sacar adelante la tierra, para dinamizarla, para buscar el progreso económico. Aquello es verdad que, bueno, pues por una cosa u otra entró en quiebra. Y bueno, pues hacer un guiño a aquellas gentes, descubrir cómo a lo largo del tiempo lucharon y se esforzaron porque la sangre de esta tierra fuese fuente de riqueza y fuente de cultura y fuente de economía para la zona, me parece que es algo muy importante y nosotros siempre lo resaltamos. Cuando llegó Félix Solís a la denominación de origen Toro y pone en marcha el proyecto de Bajós ya con el grupo Félix Solís, a mí me sorprendió la sensibilidad que tuvo de convertirlo en un museo cultural y que no se detuviera.
Efectivamente, yo creo que Félix Solís lo primero que hace es apostar por la zona. Claro. Siempre digo que Félix llegó como un ancla, se dio cuenta de la importancia de la zona, echó aquí el ancla y en un buen momento. Y quiso que ese ancla no supusiese simplemente llegar y hacer vino, sino que el ancla extendiese sus raíces para hacer una apuesta cultural importante. A mí siempre me gusta decir que la apuesta de Félix Solís fue una apuesta por la tierra y por la cultura del vino aquí y ahora. ¿Funciona? Funciona. ¿Tenemos público? Funciona. ¿Tiene mensaje y poder de convocatoria el Museo del Vino Pagos del Rey? El Museo del Vino Pagos del Rey está teniendo aproximadamente unos 10.000 visitantes al año. Para la zona donde estamos... Palabras mayores. Son palabras mayores y me parece que es importante, ¿no? Simplemente por delante de nosotros en lo que es la recepción de visitantes estaría la Colegiata en Toro, que es un poco el reclamo principal del turismo en la zona. Sigue teniendo aceptación por una razón, porque como te digo, nosotros apostamos por la cultura del vino. No queremos que nuestros visitantes simplemente prueben nuestros vinos, eso es el colofón de la visita. Queremos que entren en la cultura del vino con todo lo que significa desde que se planta la viña hasta que su fruto está en la mesa, con todas las implicaciones que tiene, el lenguaje, las costumbres, las formas de vida, los utensilios, el trabajo en el campo, el trabajo en la bodega. Que todo ese recorrido impregne un poco lo que es la concepción del mundo del vino que el visitante tiene, que se vayan con ella para descubrir lo que significa el mundo del vino y el enoturismo visto de forma diferente. Y la suerte que tiene el visitante al museo, que cuando se llega a la parcela de las catas de vino, puede catar medio mundo. Pues efectivamente, tenemos la suerte de pertenecer al grupo Félix Solís Avantis y tenemos presencia en medio mundo. Somos uno de los grupos bodegueros más importantes a nivel mundial. Y habláis del patrimonio monumental del entorno cuando viene el visitante. Les habláis de la Colegiata de Toro, por cierto, la tenemos ahí al fondo. Allí está. ¿Les hablas del patrimonio monumental de la zona? Claro, vamos a ver, nosotros siempre decimos que la cultura está imbricada y está tremendamente relacionada. Es decir, el mundo del vino no es un ente abstracto, sino que el mundo del vino a lo largo de la historia se ha ido entrecruzando con el resto de las expresiones culturales. Tenemos el ejemplo de la Colegiata porque, como característica, el único impuesto que la corona cobraba en Toro era el impuesto sobre la hoja de la vid, cuando permitía que el ganado entrase en la viña después de vendimiar para comer. Ese impuesto iba directamente a las arcas de la Colegiata para sostener el monumento, ¿no? Entonces vemos cómo a lo largo de la historia las distintas expresiones culturales se han ido interrelacionando para dar forma a lo que hoy somos y tenemos. ¿Les dices que no se pierdan el cuadro de la mosca cuando van a ir a visitar Toro? Se lo digo, pero no le explico todos los secretos para que la Colegiata también les explique algo. María se enfrenta a diario a defender los procesos de los vinos entero y bajoz en todas sus categorías. Ella misma dice que Pagos del Rey es un museo del vino, pero no hay que olvidar que es una bodega y de las más importantes de la denominación de origen Toro. María, tú llevas ya tiempo en esta casa, ¿no? Sí, ya llevo tiempo. Son 12 años ya. 12 lo que... años. ¿Has conocido todos los procesos? Todo. ¿Desde la cooperativa? Sí, la cooperativa fue un año, nada más, y ya después llegó Félix Solís, empezó aquí con el proyecto de Pagos del Rey y desde entonces estamos aquí. Oye, tú eres de la cantera de Palencia. Sí, efectivamente. ¿Y qué promoción? Yo empecé en el año 99 a estudiar enología en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, en la cantera. Una cantera grande, ¿eh? Sí. Allí aprendimos pues todo lo que sabemos. Tú eres de la Vega de Saldaña, ¿no? De Saldaña. Yo soy de la Loma, de la zona de la Loma de Saldaña. Por ahí no hay viñedo. Por allí no hay nada de viñedo. ¿Y cómo te dio por hacer enología? Bueno, pues yo estudié allí en la escuela la ingeniería técnica y después pues ahí empecé a conocer un poquillo el mundo este de la enología y el vino y me llamó la atención. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Bueno, ¿qué tal te llevas con la tinta de toro? Fenomenal, fenomenal. Es una materia prima estupenda. Es maravillosa, muy agradecida para trabajar con ella, muy desconocida,
pero muy, muy, muy potente y muy buena. Oye, ¿es cierto que una tinta de toro elaborada, un toro joven, sin madera, con 2 añitos, es la máxima expresión frutal de un tinto? Perfecto, perfecto. Es curioso, ¿verdad? Sí, tiene la juventud, tiene la fruta y tiene esa evolución en la botella que le marca pues la suavidad que necesita para tomar. ¿Y la malvasía qué tal se comporta en la copa? La malvasía es muy querida, aquí es nuestra, es de esta zona de Toro y oye, pues con ella trabajamos, con ella tenemos que esforzarnos un poquito más que con la tinta, sí, pero tenemos muy buenos resultados, es un vino muy fresquito. Estando en la viña moralina, no puedo obviar una variedad que ya conocíamos hace mucho tiempo, que era la garnacha. Sales con un monovarietal, supongo. Sí, un monovarietal de garnacha, como el que hemos visto, con esas flores azules, esas violetas, esa gran intensidad que tiene, que la caracteriza, y un potente grado alcohólico. Y además es cierto que en Morales hay garnacha. Hay garnacha, de siempre, menos de siempre. Había muchísima garnacha, ahora hay mucho menos, pero sigue manteniéndose. Y la gente pues oye, ¿Por qué marcas te conoceremos? Pues nos conoceréis por Bajós, sí, fundamental, nuestro buque insignia, y también tenemos nuestra gama Sentero en el canal de hostelería. Y bueno, pues son nuestras principales... ¿Tenemos Bajós para muchos años? Tenemos Bajós para muchos años. Tiene un largo recorrido en madera, en botella. Yo creo que tenemos una larga vida con este vino. Oye, lo tuyo no deja de ser tener mucha suerte como enóloga, porque eres la enóloga de la bodega, pero además en tu bodega, dentro de la oferta no turística, está toda la gama de vinos del Grupo Solís, que puedes catar vinos de Nueva Zelanda, de Chile, de Rioja, de Rías Baixas. Oye, es una pasada, ¿no? Efectivamente, tenemos la suerte de que la gente nos visita y puede probar aquí todos nuestros vinos y además toda la gama que tiene el Grupo Félix Solís, que es muy amplio, y es una gran suerte para nosotros, para ellos, para esta zona, para Morales. Somos afortunados. Cuando te toca defender la tinta de toro, el vino de toro, el vino de Bajós, el vino de la bodega de Félix Solís, ¿cómo te defiendes con la tinta de toro en todo el palmarés ampelográfico que está en el mercado? ¿Qué es lo que destacas? ¿Cuál es por lo que sacas más pecho? ¿Por qué saco más pecho? Pues porque es un vino que tiene una gran estructura, es un vino que tiene una gran intensidad, una calidez en boca que es que te sigue apeteciendo tomarlo, que te gusta acompañarlo con cualquier plato y porque es menos conocido. Pero, en los últimos tiempos un pelín de acidez que viene muy bien también, ¿no? Pero además, efectivamente, la acidez tiene un gran equilibrio, le da una viveza al vino, tanto en la boca como en la nariz, que le ayuda muchísimo y te invita a seguir compartiendo ese vino. ¿Te gusta tu oficio? Mucho, mucho. Volvemos de nuevo con Félix Solís. Con él hablaremos de la implantación del grupo familiar en el mercado internacional y su apuesta por las zonas de vino en Castilla y León. Hace muchos años recuerdo que le preguntaba a Félix Solís, a tu padre, por qué no hacía grandes inversiones en viñedo. Y él me decía que él lo que quería era hacer grandes inversiones en viticultores. Nosotros pensamos que zapatero a tus zapatos. Creemos que el mejor que puede cuidar una viña, que la conoce y que más cuidado va a tener de ella, va a ser el que la ha estado haciendo toda la vida, que es el viticultor. Es por eso que nosotros nos debemos dedicar más a lo que sabemos, que es vinificar, hacer el vino y venderlo, y apostar por los que siempre han estado detrás de la uva, que son los viticultores, que también lo han hecho durante toda la historia, ¿no? Y aprovecho que estamos en Viña Bajós. La apuesta cultural, casualmente,
en la bodega de Morales de Toro, dentro de la denominación de origen Toro, y en Castilla y León. ¿Por qué se dieron las circunstancias el hacer ese museo del vino, que por cierto forma parte ya de la agenda cultural de esta región? ¿Por qué en Morales, en Zamora? Bueno, cuando nosotros nos implantamos en Toro a través de la compra de la cooperativa Nuestra Señora de las Viñas, pues vimos una oportunidad, no solo por la historia del vino de Toro, que creo que es singular dentro de la de Castilla y León y yo creo que la más especial, sino también porque vimos unos recursos a niveles del edificio, etcétera, que yo creo que invitaban a que se hiciese algo aquí. Es decir, tenemos el viejo edificio de la cooperativa, que es un edificio singular, un edificio de los años 60, con muchos aspectos casi, bueno, a tener en cuenta patrimonialmente, y dijimos, oye, yo creo que empezamos el proyecto pensando que esto iba a ser un tema para los clientes, para la familia, y luego acabamos diciendo, oye, esto lo podemos llevar, yo creo que mucho más allá, y es lo que hicimos, ¿no? Y el acierto fue Luis Vicente Elías, que tradujo la intención de la familia. Pues mira, Luis Vicente, bueno, es una persona encantadora, un gran amigo, y Luis Vicente, recuerdo que yo lo conocí en una visita con mi mujer a la bodega de López Heredia. Él nos acompañó durante la visita y al final estuvimos compartiendo unos vinos, él y su mujer Margarita, y mi mujer y yo, Margarita, y se me ocurrió, luego digo, Luis Vicente nos tiene que ayudar, porque con todo lo que controla de la historia del vino desde España, desde el sur hasta el norte, y todo lo que ha hecho, yo creo que es la persona ideal para que nos acompañe en este proyecto, ¿no? Y nos ayudó mucho, ¿no? Supongo que, entre otras responsabilidades dentro de la compañía familiar, está la de la comercialización nacional e internacional. ¿Y cómo se lleva lo de llevar un muestrario tan inmenso de variedades, de zonas, de tipos de vino? Se ha convertido, antes era algo extra, por decirlo de alguna manera, que tú ofertabas además de las gamas tradicionales, pero se ha convertido en una necesidad, el estar presente cada vez en más territorios y con los vinos que la gente demanda, como es el caso de Nueva Zelanda, donde los Sauvignon Blanc están en boga y suben las ventas año tras año, los vinos chilenos o los vinos espumosos, y lo que se está convirtiendo todo es un poco en que hay una necesidad de innovación, hay una necesidad de diversificación para poder hacerse hueco en los mercados, ¿no? Y estar muy atento día a día de sacar nuevos productos que realmente cumplan con los deseos de los consumidores. No solo productos que provienen de una región en particular, ahora mismo nosotros tenemos productos que son lo que se llaman los blends, que son productos que son vinos que proveen de diferentes zonas, que entre todos ellos hacen un conjunto bastante atractivo, y que un poco se está llevando ahora todo este tema también, ¿no? Es el sabor de un gran licor. Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo. Recuperamos del archivo del Arcón la entrevista con el antropólogo riojano Luis Vicente Elías, una fuente autorizada y con peso etnográfico de la cultura del vino. Así nos describía el contenido del Museo Moralino en sus inicios. Junto a Margarita fue quien dirigió el proyecto museográfico. Luis Vicente, confieso que tenía unas ganas enormes de encontrarte en el Bacillar de Toro. Oye, ¿qué haces por aquí? He venido a la búsqueda de la tinta de toro, como las que estamos, y sobre todo pues a convertir una cooperativa, un antiguo edificio, en un moderno museo. Tú eres un tipo experimentado en el mundo del vino, pero ¿hay algo más en el mundo del vino que una plantación, una inversión, unos datos de exportación y una maquinaria y una tecnología capaz de elaborar vinos de gran calidad? Como antropólogo tengo que decir que el vino son los viticultores, la gente que está
anualmente aquí en las 4 estaciones, que trabajan, que van, que vienen, ayer con la mula, hoy con el tractor, pero es el viticultor. Verdaderamente la cultura del vino se genera aquí, se genera en el viñedo, ¿no? Donde me has encontrado, porque realmente es donde está la historia, donde está el tiempo, donde están los cambios, son aquí. Aquí tenemos el vaso, aquí tenemos la espaldera, luego hay unos cambios temporales. El viticultor es el que los ha hecho y es la esencia. ¿Qué aporta la viña, el vino de Toro al conjunto de la viticultura española? Es esencial hablar de la potencia de estos vinos, ¿no? Es decir, uno que viene de fuera, uno que viene de Rioja, uno que ha trabajado en Ribera, se encuentra con la potencia que tiene este vino y esa potencia además tiene mucha historia, ¿no? Luego Toro, que es el vino más citado en la literatura española, tiene un contenido muy, muy importante, ¿no? Te encuentras con algo que otras zonas españolas no tienen, y es el reconocimiento de los autores. Luego veremos en el museo cómo el arcipreste, cómo Monardes, cómo Quevedo, cómo en el 19 hablan. Luego aquí hay una gran potencia de historia. ¿Es cierto que se puede convertir la arquitectura industrial de una cooperativa de los años 50 en un envase moderno y didáctico de cultura del vino? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver una cooperativa construida empieza el 63, se inaugura el 64 y ha sufrido esta transformación que yo te quiero mostrar ahora. Pues nos vamos. Pues nos vamos allá. Supongo que se sorprenderá el visitante cuando llega al museo y se encuentra con un jardín de estas características. Sí, hemos aprovechado el jardín para las piezas de gran tamaño, las prensas, los sistemas de molturación, los camiones del transporte y bueno, también la actividad de las caballerías, ¿no? El arado, el carro. Entonces el jardín ha pasado a ser un espacio de museo. Luis Vicente, ¿cómo surge esta iniciativa? La iniciativa surge a partir de la creación de Pagos del Rey por la familia Solís. Don Félix Solís Yáñez, bueno, pues está muy vinculado a Castilla-León y han tenido una sensibilidad especial hacia esta zona. Cuando se compró la cooperativa se reservó ese espacio arquitectónico que veremos luego y se tuvo la sensibilidad de mantenerlo. Al mantener el edificio se pensó qué actividades se podían hacer dentro y bueno, salió la idea del museo, que es cuando contactan con nosotros para hacer todo el proyecto museológico, museográfico y posteriormente ponerlo en marcha hasta el día de hoy. Bueno, hay algo importante en un museo y son los contenidos. ¿De dónde ha salido todo lo que estamos contemplando? Todo el fondo que tiene este museo, alrededor de 350 piezas, han procedido por una parte de la colección que tenía la familia Solís en Valdepeñas. Otra parte que yo he ido también adquiriendo y que he buscado. Y una tercera parte que ha procedido de la recolección que la Fundación González Allende hizo de piezas vinculadas con la cultura tradicional. ¿Qué cara pondrían los viticultores, los socios fundadores de esta cooperativa ante este escenario? Pues algunos pueden seguirla poniendo, porque hay 35 que viven y que vienen de vez en cuando y se quedan sorprendidos de que aquella pequeña construcción que ellos con muchísimo esfuerzo iniciaron en el año 64, pues se ha convertido en un museo. Hoy es un lugar de recuerdo, de manifestación cultural, pero queremos que haya una cierta continuidad con aquella tarea que ellos iniciaron, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido sencillo o difícil el encajar los contenidos didácticos, el contenido museístico, cultural del vino, dentro de una estructura, de una arquitectura como esta? Hemos tenido que hacer algunas modificaciones, ¿no? Desde el acceso, la llegada a las salas de audiovisuales, ha sido necesario transformar, pero realmente no ha sido complicado, ¿no? El que ha mandado ha sido el contenedor. Lo de la techumbre
llama la atención. Igual alguno piensa que es una argucia del arquitecto. La techumbre corresponde a una tipología de cerchas que se llaman las cerchas Marsá, que se hicieron en los años 60. Era un tipo de cercha común. En la actualidad la gente cuando las ve piensa que es un elemento decorativo. No, en realidad es la obra de 1964. Si el depósito como espacio en la cooperativa, en la arquitectura, era fundamental, en el museo también. Le habéis sacado mucho jugo a los depósitos de cemento o de hormigón. Lo que sí está claro es que los depósitos de hormigón, en la actualidad, sobre todo la corriente de Borgoña con los huevos de hormigón para hacer fermentados, son muy apreciados. Es decir, que no iban nada desencaminados los constructores que empiezan los depósitos de hormigón en la historia de la viticultura española, comienzan a finales del siglo XIX. Volvemos de nuevo con María para conocer mejor los vinos que se elaboran en Pagos del Rey dentro de la denominación de origen Toro. María, te voy a confesar, relacionado con una tipología de los vinos que toda la vida de Dios se hicieron en Toro y en Morales, el rosado. Cuando empezó el rosado, aquellos rosados de toros violáceos que eran... Luego han llegado las modas, los rosados de pétalo, los rosados con nariz de chuche y los rosados con nariz frutal. ¿Cómo es tu rosado y qué opinas de lo que te acabo de decir? Nuestro rosado es con su tono rosita vivo, porque no podemos desaprovechar este color tan maravilloso que tenemos, con nariz de fresa, pero no de chuche, sino de fruta. De esa fruta tan rica que nos viene de la materia prima. Es conservar la materia prima que nos llega, no modificarla, no cambiarla. Morales de Toro no deja de ser un término municipal de cierto peso en el mundo del vino de la región y por supuesto de la denominación de origen Toro. Sí. Se refleja ese suelo, esa viña moralina en los vinos que tú elaboras cada año? Por supuesto que sí, claro. Seguimos teniendo, la uva que nos llega es de los viticultores de siempre, de aquí, de la cooperativa del pueblo. Siguen trayendo su uva, es la que seguimos elaborando, entonces es el sello de la casa. Ellos y su materia prima son fundamentales, lo más importante. María, teniendo en cuenta que el Grupo Félix Solís tiene un amplio abanico de variedades, de zonas y de vinos, sí. ¿Tú ganas por polifenoles estando en Morales de Toro? Bueno, yo creo que sí, teniendo en cuenta que, hombre, la Ribera también tiene una gran carga polifenólica, pero bueno, creo que sí, o por lo menos empatamos con ellos. De nuevo con Roberto, seguimos hablando de la agenda y de las muchas prestaciones culturales que ofrecen las instalaciones de la bodega Museo Pagos del Rey. Otro de los aspectos que ha caracterizado al Museo del Vino Pagos del Rey ha sido la actividad, la agenda cultural, los actos, las conferencias, las charlas, los espectáculos. Bueno, quitando estos meses pandémicos, ¿se sigue esa dinámica? Se sigue incluso en los meses pandémicos, dentro de nuestras posibilidades, así hemos seguido. La apuesta de Félix Solís por la zona es que el museo se convierta en el eje vertebral de la cultura en la zona, ¿no? Entonces, desde ahí, a lo largo de todo el año, programamos distintos ciclos, distintas actividades culturales, desde conciertos. Por aquí ha pasado Miquel Erenchu, Diana Navarro, Juan Perro, José Mercé. Magia también. Magia, Bindi, con el gran mago zamorano sí. Miguel de Lucas. Todo un espectáculo aquí dentro. ¿Vale? Todo un espectáculo. Bienvenidos a Bindie.
hasta siempre, amigos, gracias. Organizamos teatro, organizamos conferencias, organizamos exposiciones, organizamos catas maridadas con restaurantes también que aportan la gastronomía de la zona. Es decir, a lo largo del año aproximadamente tenemos organizados más de 14 ciclos que van jalonando los distintos meses, las distintas épocas, haciendo una apuesta muy importante en la época de vendimia por dos vertientes: las familias y los niños. Tenemos un fuerte programa escolar, en el cual pues a lo largo del año suelen pasar aproximadamente 500 alumnos de distintos centros de Castilla y León que se impregnan de este mundo del vino. Nos damos cuenta que los más pequeños y los jóvenes no beben vino, no conocen el mundo del vino. Y es muy importante también ayudarles a conocer ese mundo. Para eso ese programa, con talleres, a lo largo de la vendimia incluso talleres en los que pisan la uva, elaboran su mosto, la etiquetan. Es una experiencia para ellos muy gratificante. Y después experiencia familiar. Volver a recobrar ese sentido en torno a la viña y al mundo de la familia, que siempre, pues los que somos de pueblo y tenemos raíces con el mundo del vino lo hemos descubierto, ¿no? Cómo se iba con el padre, con el abuelo, con la madre a la viña, después se probaba el vino, cómo se hacía todo en conjunto, que también la familia venga al museo y se impregne de este espíritu. Un espíritu que Luis Vicente Elías, un antropólogo riojano y una de las voces autorizadas en la etnografía del vino, entre otras cosas, en este país, captó muy bien. Cuando hizo fermentar a los depósitos y nos trasladó en el interior de la arquitectura de la cooperativa todo ese espíritu del que estamos hablando. Efectivamente, Luis Vicente Elías y Margarita, su esposa, que fueron bueno, pues quienes formaron este museo que hoy podemos disfrutar, apostaron precisamente por eso, por ese espíritu y esa dimensión cultural y antropológica del mundo del vino. Como te he dicho al principio, esto lo que quiere es ser algo no al uso, una expresión del enoturismo no al uso. Queremos que todas las dimensiones y todos los aspectos que tienen que ver con el mundo del vino, antropología, cultura, fiesta, música, literatura, estén presentes en este recinto para que bueno, pues nos ayuden un poco a cambiar el chip, a descubrir que hablar de vinos y hablar de pavos del rey en Morales de Toro no es hablar exclusivamente de caldo para beber, como dicen habitualmente por los distintos sitios. Nosotros no nos gusta decirlo de caldo, siempre decimos que el caldo se toma caliente, ¿verdad?, para el estómago, pero esos vinos para beber no son única y exclusivamente lo que bebemos en la copa, sino que son todo lo que podemos beber y de lo que nos podemos llenar en el recinto de este museo. La prueba del algodón para alguien de la tierra del pan que trabaja en Morales del Vino. ¿Cómo va el cauce del río Bajós? ¿Tiene mucha agua? El cauce del río Bajós, ahora con las lluvias de los últimos días, ha subido además de forma significativa. Y no podía faltar la valoración de todo este fenómeno económico, social, enológico y cultural por parte del veterano alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia. Nunca, alcalde, hubiésemos soñado que a Morales de Toro llegasen todos los años una media de cerca de 10.000 visitantes a un museo. Pues no, porque no había museo y no había nada, pero hoy, gracias a estos hombres que apostaron por hacer un museo muy importante aquí, uno de los museos sobre el vino más importantes de España, pues está en Morales de Toro, de lo cual nos sentimos orgullosos. Y nosotros tratamos como ayuntamiento de ayudarles y aportarles en lo que podemos, en nuestra humildad como ayuntamiento, pero pues estamos ultimando hacer un aparcamiento para autocaravanas, para que pueda venir gente que se está moviendo en otro tipo de formas por el mundo, para poder ver cosas, para que nuestro pueblo pueda ver una parada y aportarle al museo y a nuestro pueblo más gente de la que se mueve por ahí para las excursiones, vacaciones y lo que convenga. Luis, además de viticultor y de llevar el apellido Segovia, que sois una familia muy vinculada aquí, y también a la cooperativa y al movimiento cooperativo de los inicios, ha sido una suerte que el alma de esa cooperativa no se haya perdido, a pesar de que Félix Solís haya renovado todo. Bueno, pues no se ha perdido. Mi padre y mi tío eran socios. Mi padre era socio fundador, fue el más joven socio fundador de la cooperativa de Morales de Toro. Y en un momento determinado hicieron una bodeguita pequeña nuestra y se salieron porque hubo desavenencias y demás. Pero Félix Solís ha mantenido de alguna manera el espíritu cooperativo porque
ha mantenido a todos los que eran socios de la cooperativa con unas condiciones especiales al resto de los que han querido venir después, lo cual es de agradecer a Félix Solís, porque es una forma de mantener el espíritu cooperativo, el de alguna manera, aunque sabemos que es su casa, podamos pensar que también es un poco nuestra casa. Volvemos de nuevo a charlar con Félix Solís, miembro de una saga del vino español con fuerte presencia en nuestra región. No voy a perder la oportunidad de preguntar a alguien que Tiene una clara visión del mercado actual. por aquello que muchas veces defendemos en esta región. La variedad Verdejo, el vino blanco de Rueda, es el vino de mejor calidad, relación calidad-precio de España. En blancos, sin duda. Sin duda. Lideramos en los mercados nacionales con Sí. los blancos de Rueda. Sí, Rueda es la denominación de origen de vino blanco por excelencia en España y no hay sitio en España donde no se beba vino de Rueda, desde Cádiz hasta Bilbao y hasta Cataluña, ¿no? Hombre, yo sé que tienes bodegas en todas las zonas que voy a decir, pero quiero saber tu opinión. ¿Es tanto el impacto que sigue despertando un Ribera de Duero en los mercados de los tintos de calidad? Sí, yo creo que Ribera del Duero tiene un hueco siempre en calidad considerado por encima de los demás, ¿no? Y yo creo que es importante y es bueno que lo mantenga y que no pierda eso y entre en guerras innecesarias de precio y bajando la calidad. Tiene que mantener la calidad, mantener los precios y seguir defendiendo esa posición que siempre ha tenido, ¿no? Toro, ¿qué ha supuesto en medio del verdejo y el blanco de Rueda y la tempranillo ribereña? Bueno, Toro es otra extensión de lo que es la uva tempranillo. Toro se piensa como un tipo de vino quizá más robusto, un vino más estructurado, quizá para paladares más enseñados. Y es lo que nosotros perseguimos un paso más hacia este tipo de un vino de más calidad. Toro acompaña obviamente que la uva es de mucha pureza, es una uva obviamente, aquí no atacó prácticamente la filosera, por lo tanto es una uva procedente de viñedos de pie flanco en su mayoría, ¿no? Lo que da también una historia muy buena para contar, ¿no? Claro. De cara a vender, ¿no? Y hablando de las historias para contar, Tú cuando los de tu familia quieren saber cosas de tu familia, venís aquí porque tenéis la historia de la familia Solís en el museo. Sí, aquí la verdad es que una parte del museo y en el vídeo también que enseñamos, pues se cuenta nuestra historia. Somos nosotros, nuestros orígenes como vinateros están en los años 50 y siempre hemos sido una familia unida en un negocio y en una empresa 100% familiar que hemos subido con trabajo duro desde abajo hasta lo que somos ahora, gracias a Dios, pero nunca olvidamos que somos una empresa familiar, el trabajo constante, el trabajo duro y así seguiremos, ¿no? Teniendo en cuenta que el grupo tiene 3 bodegas en Castilla y León, por cierto, pues empleos y puestos de trabajo, dame una cifra general, España y Castilla y León. Bueno, somos una bodega que tiene mucha automatización y en España estamos en torno a las 500 personas aproximadamente, ¿no? Dentro de lo cual Castilla y León estaremos en torno a las 100. Y teniendo tanto personal, tantos vinos, tanta bodega y tanto liderazgo en los mercados, te habrás hecho una casa ya en Burgos, en Valladolid o en Zamora, porque estarás todo el día aquí. Bueno, tengo la casa de mi abuela en Olmedillo, ¿no? Y que es la que tenemos y la verdad es que es como mi propia casa. Cuando quiero venir siempre voy allí, ¿no? Muy bien, ha sido un placer, Félix. Saludo a tu padre de mi parte. Un saludo de tu parte. Adiós. Y hasta aquí el Halcón de esta semana. Hemos focalizado el contenido de un magnífico ejemplo, el del grupo familiar Félix Solís, que nos ha dejado muy clara su apuesta por Castilla y León, su ascendencia familiar ribereña y su aportación a la cultura del vino en la denominación de origen Toro. Ahora os toca a vosotros comprobar lo que hemos catado juntos. Hasta la próxima semana.